Vázquez del área de mercadeo. Vamos a dar 5 minutos para que nuestros invitados se terminen de conectar. Gracias. Benítez, supervisor del área NIF, y Edwin Castañeda, gerente de impuestos. Hablaremos del tema NIF 16 arrendamientos. Pueden ir enviando sus preguntas al chat. Al final tendremos 15 minutos para desarrollarlas. Bienvenido, Omar, y te damos paso. Buenos días a todos los presentes. Vamos a hablar durante estas 2 horas del estándar NIC 16, el nuevo estándar de arrendamientos. Bueno, ya no es tan nuevo porque ya digamos que estamos a la fecha de noviembre, donde muchas compañías deben haber realizado la transición. Me va a acompañar la mañana de hoy mi colega Edwin Saúl Castañeda, quien va a abordar al final efectos fiscales de los arrendamientos. Y mi persona, ya me presentaron, me vuelvo y me presento, Omar Benítez Aníbal, supervisor del área de IFRS de Grant Thornton. Dentro de la agenda que tenemos pactado, vamos a hacer una breve introducción acerca del estándar NIC 16. Abordaremos luego la definición de un contrato de arrendamiento. Seguidamente miraremos la simplificación contable opcional. Seguidamente abordaremos un poco de entendimiento acerca de la tasa de descuento para el uso en la medición de ese pasivo del contrato de arrendamiento, la definición del plazo de arrendamiento y qué debe conllevar ese plazo de arrendamiento, el nuevo modelo de la contabilidad del arrendamiento y finalmente mencionaremos brevemente la transición y daremos paso al tratamiento fiscal de los arrendamientos con mi colega Edwin Castañeda. Entonces iniciemos con la introducción. ¿Qué podemos encontrar en la introducción? El estándar NIC 16 fue publicado en enero de 2016 como parte de un proyecto que inició el Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera, el IASB, en 2009 y concluyó, fue un proyecto de 10 años de trabajo, es decir, con fecha efectiva 1 de enero de 2019. Este estándar viene a reemplazar al anterior NIC 17, la norma anterior de arrendamientos, y todas sus interpretaciones, la CINIS 4, que hablaba de la determinación de si un contrato contiene un arrendamiento, la SIC 15, arrendamientos operativos incentivos, y la SIC 17 era evaluación de la esencia de las transacciones que adoptan la forma legal de un arrendamiento. Entonces el estándar NIC 16 viene a reemplazar o reemplazó tanto la NIC 17 como estas tres interpretaciones. Cambia la contabilidad del arrendatario considerablemente el estándar NIC 16. La norma principalmente tiene efectos o cambio es desde el punto de vista de las entidades que están como arrendatarias, como arrendatarios, y hay pocos cambios para los arrendadores. Inicialmente o principalmente algunos temas más de revelación para los arrendadores. Pero el cambio más notable que trae este nuevo estándar es para los arrendatarios, que ahora en la gran mayoría de los casos, y digo en la gran mayoría, no siempre, pero en la gran mayoría de los casos, tendrán que reconocer los arrendamientos operativos en su estado de situación financiera, entiéndase el balance,
como similar al arrendamiento financiero actual. Vuelvo y digo, en la gran mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que hay unas simplificaciones contables que alivian la implementación del estándar NIS 16 o la aplicación del estándar NIS 16 para algunas compañías. La fecha obligatoria, todos ya a esta fecha de noviembre estamos seguros que conocemos que la norma entró en vigencia el 1 de enero de 2019, se hizo a través del decreto 2170 y la norma permitía su aplicación anticipada si la NIS 15 se aplica o ya se había aplicado para las compañías. Entonces podía aplicar el estándar NIS 16. Entonces solamente con la aplicación del estándar NIS 15. Entonces la fecha de entrada en vigencia 1 de enero de 2019. Esa es la breve introducción que haremos del estándar NIS 16. Vamos a hablar de la definición, como bien establecimos, un plazo de tiempo de 2 horas, donde queremos abordar estos puntos principales. Definición de un arrendamiento. En el párrafo 9 del estándar NIS 16 encontramos que la norma nos define un contrato de arrendamiento como un contrato o parte de un contrato que transmite el derecho a usar un activo. Ese es el activo subyacente y transmite ese derecho a usar ese activo subyacente, ese activo por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. A cambio de una contraprestación. Vamos a ver que la norma hace referencia a un pago fijo. El árbol de decisiones que encontramos en el párrafo B31 nos ayuda a determinar si un contrato incluye un arrendamiento. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos, hay 4 premisas que se deben considerar para evaluar si el contrato contiene un contrato de arrendamiento. La primera premisa, la que nos habla el estándar NIS 16 en ese árbol de decisiones del párrafo B31 es, pregúntese si hay un activo identificado. Pregúntese usted si hay un activo identificado. Si hay un activo identificado, pregúntese seguidamente si usted como cliente, como entidad, tiene el derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del uso de ese activo que se ha identificado durante el periodo de uso. Si la respuesta es sí, también pregúntese si usted como cliente tiene el derecho de dirigir el uso del activo que se ha identificado durante ese periodo de uso. Es decir, usted es quien lo dirige, usted es quien decide cómo opera y cómo se usa ese activo. Si le doy respuesta a estas 3 premisas, incluso hay una premisa adicional que debo considerar seguidamente cuando estoy en la premisa de si hay un activo identificado, es si el proveedor tiene la capacidad lógica de sustituir durante el periodo de uso el activo identificado. Sería esa 4ª premisa que tendríamos que hacerlo. Entonces, si la respuesta es sí, el contrato es y contiene un contrato de arrendamiento, y si la respuesta alguna de estas premisas es no, el contrato no contiene un contrato de arrendamiento. Esta evaluación es importante dejar claro que debo realizarla al inicio del arrendamiento, con los hechos que conozco al inicio del plazo del arrendamiento. Entonces la evaluación, vuelvo y digo, la realizo al inicio del arrendamiento. Abordemos cada una de las premisas. ¿Hay un activo identificado? Entonces el estándar NIC 16 le pregunta, le establece a usted que un activo se identifica si se especifica explícitamente en el contrato o se especifica implícitamente cuando se coloca, se pone a disposición del cliente. ¿Qué análisis adicional habría que hacer seguidamente a esta premisa de si hay un activo identificado? Lo mencionaba hace unos instantes. Preguntarse, establece el párrafo B14, si el proveedor tiene alguna capacidad lógica de reemplazar, de sustituir el activo que se ha identificado durante el periodo de uso. Si el proveedor tiene un derecho sustantivo a sustituirlo por otro activo, entonces no habrá un contrato de arrendamiento porque no se identifica un activo.
sería la segunda premisa que tendría que hacer, pues digo, ese análisis adicional de los derechos de sustitución del proveedor, si son sustanciales. Una parte físicamente distinta a un activo puede ser un activo identificado, pero una parte de la capacidad de un activo no podría serlo, no puede serlo. Los párrafos B14, B17 y 18 son los que me establecen los derechos de sustantivos de sustitución por parte del proveedor. Y el párrafo 18 es muy claro cuando argumenta o establece que los derechos u obligaciones del proveedor para sustituir el activo por reparaciones, por temas de mantenimiento, si el activo no está operando adecuadamente o si una actualización técnica pasa a estar disponible, el párrafo 18 establece que eso no impide al cliente tener el derecho a usar un activo identificado. Entonces, el derecho de sustitución del arrendador o de ese proveedor será sustantivo si este arrendador dispone de la capacidad práctica para sustituir el activo y se beneficiaría económicamente si ejerce su derecho a sustituir el activo. Y como decíamos al inicio, la entidad debe evaluar si los derechos de sustitución son sustantivos al inicio del contrato, al comienzo del contrato, es decir, en la fecha de inicio del arrendamiento, con los hechos en ese momento. La norma también establece en su párrafo B30 derecho de protección. A veces encontramos que los clientes, cuando realizan el análisis de si existe un contrato de arrendamiento porque se ha identificado el uso de un activo, el activo subyacente, llegan a algunas conclusiones donde establecen de que no hay un activo identificado porque es que el proveedor no me permite o el arrendador no me permite que yo realice esto en el activo que ha puesto a mi disposición, que me ha arrendado. El párrafo B30 es claro cuando habla de que el arrendador tiene derecho de protección y que eso no impide al arrendatario de que tenga el derecho de dirigir el uso del activo dentro de dicho alcance. Entonces, me establece ese párrafo 30, algunos ejemplos son que el arrendador en el contrato puede especificar el uso máximo de un activo o cuándo o dónde puede usar el arrendatario el activo. Otro ejemplo del párrafo 30 es que el arrendador puede exigir al arrendatario que cumpla determinadas prácticas operativas. O también como ejemplo de ese párrafo 30 dentro de lo que conlleva los derechos de protección, también el arrendador en el contrato puede exigir al arrendatario que informe al proveedor sobre cambios en la forma en que va a usarse el activo. Pues digo, el párrafo 30 establece que no impiden de manera aislada que el arrendatario tenga derecho a dirigir el uso del activo dentro de dicho alcance. La segunda premisa, eh, no sé por qué no está acá. La segunda premisa estaba relacionada con si la entidad del cliente obtiene sustancialmente los beneficios económicos del uso de ese activo vía su uso, ya sea manteniendo el activo o ya sea subarrendando el activo. Entonces, si yo me beneficio sustancialmente obtengo sustancialmente todos los beneficios económicos del uso del activo, habré cumplido con esa premisa. Un ejemplo de cuando hablamos de si hay en la primera premisa un activo que se ha identificado, mayormente el ejemplo que uno escucha o que solemos abordar es la norma me establece que ese activo se identifica de forma específica, explícitamente, de forma implícita. Entonces, supongamos explícito sería
les voy a prestar o se les va a prestar, establece el arrendador, el servicio de transporte en el vehículo de placas, supóngase 678, JFK, modelo Toyota. Ahí hay un activo que se ha identificado, pero implícitamente podría ser, les voy a prestar el servicio de transporte en un vehículo, en un carro. Entonces la pregunta que uno tendría que hacerse sería, bueno, ¿y cuántos carros, cuántos vehículos tiene ese proveedor? Si solo tiene uno, entonces entiende uno que la necesidad de la descripción o de que se haya anotado no importaría tanto. En cuanto a la segunda premisa, que es si el cliente tiene el derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del uso del activo que se ha identificado durante el periodo de uso, supongamos el mismo ejemplo, servicio de transporte en la misma camioneta de placas 678 JFK, modelo Toyota, para que mueva una persona de las 8 de la mañana hasta las 9 y seguidamente, hasta las 9 de la mañana obviamente, y seguidamente luego de las 5 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Y el proveedor durante ese lapso de tiempo tiene la libertad de hacer lo que él disponga. En este caso, uno se estaría preguntando si realmente se está usando, si yo estoy usando el 100% del activo. Pero si el mismo ejemplo le digo a ese proveedor, a ese arrendador, que solo puede mover personal de mi compañía e incluso por las noches, ese vehículo yo estipulo en qué lugar queda guardado, entonces yo estaría usando el 100% de los derechos de uso del activo y me estaría beneficiando el 100%. Entonces estaría cumpliendo con esta segunda premisa. Y la tercera premisa, que está relacionada con, tiene el cliente el derecho a dirigir el uso del activo identificado, normalmente esta premisa está presente si el cliente tiene derecho a decidir cómo y con qué propósito se usa el activo y cómo opera el activo. El derecho de dirigir el uso va relacionado a si yo tengo ese derecho, yo soy quien dirige ese vehículo, esa camioneta, y digo a qué hora y a dónde debo ir o a dónde debe ir. Si así, yo cliente soy el que dirige el uso del activo y soy quien tiene el control del activo. Entonces se vuelve determinante, se vuelve importante determinar quién tiene el control sobre el uso del activo subyacente. ¿Por qué? Porque en un contrato de arrendamiento, el cliente tiene el control, mientras que en un contrato de prestación de servicio o de servicio, el proveedor es quien tiene el control sobre el uso del activo subyacente. Entonces, si el cliente tiene derecho a controlar, hay un arrendamiento, y si el proveedor tiene derecho a controlar, estaremos hablando de un contrato de servicios. Entonces, como decía al inicio, debemos identificar estas cuatro premisas que hemos evaluado. Hay un activo identificado. Si la respuesta es sí, obtengo los beneficios económicos del uso de ese activo sustancialmente. La premisa adicional, el proveedor tiene derecho sustantivo de sustitución. Y la cuarta premisa, ¿quién dirige el uso del activo? ¿Sí? ¿Quién dirige el uso del activo? ¿Tiene el cliente derecho a dirigir el uso del activo que se ha identificado durante el periodo de uso? Si es así, la respuesta a estas cuatro premisas es sí, entonces habrá un contrato de arrendamiento. Cuando evaluamos el derecho a dirigir el uso del activo, aquí era donde hacía mención hace un minuto en relación a los derechos de protección. ¿Sí? Los derechos de protección de ese arrendador. Seguidamente entonces evaluemos o abordemos el tema de simplificación contable
las cuales son opcionales. La norma, como es secciones a ese registro contable de forma o de manera opcionales, establece la exención para arrendamientos a corto plazo y, entiéndase, corto plazo, un contrato de arrendamiento con un plazo de 12 meses o menos de 12 meses. Y la otra exención sobre el registro contable, que también es opcional, es para aquellos contratos de arrendamiento para los cuales el activo subyacente es de bajo o es de poco valor. Antes de continuar abordando el tema de la simplificación contable y volviendo al tema de esa definición de arrendamiento, donde evaluamos estas 4 premisas, hay un ejemplo muy común que tal vez a todas las compañías les sucede, y es cuando tienen esos contratos de arrendamiento de bienes inmuebles. Entonces quisiera hacer como la dinámica de ese ejemplo de bienes inmuebles, ¿no? Los tipos de propiedades comunes de bienes raíces que uno encuentra serían tierra o terreno, edificios, espacios de oficina, por ejemplo, un piso de un edificio, espacios comerciales, lugares especificados en un aparcamiento, propiedad residencial. Entonces, si hacemos el ejercicio para este tipo de arrendamientos de bienes inmuebles, bienes raíces, y uno se preguntara si hay un activo identificado, abordando ese párrafo B13 y BC 111 del estándar NI 16, uno encontraría que la respuesta para este tipo de contrato de arrendamiento de bienes inmuebles, vuelvo y digo, arrendamiento de bienes raíces, la respuesta sería sí. Si hay un activo que se ha identificado, mayormente o generalmente uno encuentra la dirección o el componente particular de esa propiedad, de ese bien inmueble, por ejemplo, pisos que se encuentran numerados de un edificio o las unidades en un centro comercial se identifican en ese acuerdo, en ese contrato. Siempre uno observa, no he visto el primer caso en que uno encuentra contratos de arrendamiento de bienes inmuebles y esto no está especificado de forma explícita en el contrato o en el acuerdo de arrendamiento. Esos pisos a usar, esa dirección de ese bien inmueble, de ese edificio o esas unidades de un centro comercial. Entonces ahí miramos que cumplimos la primera premisa de que sí hay un activo identificado. Si se tratara de evaluarlo por porciones de capacidad, a lo que hace alusión ese párrafo B20 del estándar NI 16, entonces la respuesta también sería sí. Mayormente el arrendatario o ese inquilino tiene un uso exclusivo de la propiedad que se está arrendando o de una parte definida de esa propiedad que es físicamente distinta. Por ejemplo, el piso de un edificio. Entonces, en la práctica, esto estaría especificado, mayormente uno encuentra que está especificado en ese acuerdo o en ese contrato de arrendamiento. Y si evaluamos la premisa adicional, seguida a esta pregunta de si hay un activo identificado, la cual está relacionada con los derechos sustantivos de sustitución por parte de ese proveedor, de ese arrendador, que lo encontramos en los párrafos B14 al B19 y luego en los párrafos BC 112 y BC 115. Entonces la pregunta de esos derechos de sustitución, la respuesta sería no. O sea, ¿tiene el arrendador la capacidad lógica de sustituir el activo durante el periodo de uso?
¿Existen derechos sustantivos de sustitución? Entonces uno observa como respuesta, no. En general o mayormente no hay derechos de sustitución que sean sustanciales porque un arrendatario, ese inquilino, ocupa físicamente la propiedad arrendada y puede haber invertido en mejoras de arrendamiento que no son fáciles de desmantelar y reensamblar en otra ubicación, en otro lugar. Entonces, como respuesta a esa premisa adicional, derecho sustantivo de sustitución por parte del proveedor del arrendador, para este caso de bienes inmuebles, contrato de arrendamiento de bienes inmuebles, los que estamos mencionando, observamos que la respuesta es no, no es fácilmente que el arrendador sustituya el uso de este activo. Y haciendo la pregunta, la tercera premisa, que si, la segunda premisa, perdón, que si ese arrendatario, ese inquilino, tiene sustancialmente todos los beneficios económicos durante el uso del activo, la respuesta entonces que encontraríamos a esa premisa sería sí. Ese inquilino, ese arrendatario tiene uso exclusivo de esa propiedad. Entonces uno puede incluir, o esto puede incluir directamente el uso de la propiedad o su arrendarla. Usted la tiene para uso exclusivo suyo, para su uso, o incluso para su arrendarla. Entonces sí estoy obteniendo sustancialmente todos los beneficios económicos del uso de ese activo que se ha identificado durante el periodo de uso. La cuarta premisa sería, el cliente tiene el derecho de dirigir el uso del activo identificado durante el periodo de uso, y cuando se trata de este tipo de casos, de contratos de arrendamiento, de bienes inmuebles, de bienes raíces, que es el ejemplo que estamos abordando, la respuesta también en este caso sería sí. Sí, si hay derecho, sí tengo yo el derecho de dirigir el uso de ese activo. Mayormente yo como arrendatario, ese inquilino tiene el derecho de dirigir el uso de la propiedad subyacente. Por ejemplo, el inquilino o ese arrendatario de ese edificio de oficinas generalmente tiene o tendrá el control sobre a quién otorga acceso a esa oficina, las horas en las que él va a operar. Operamos en esta oficina de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde, y al finalizar cerramos, echamos llave. ¿Sí? Tengo el control de las actividades realizadas en esa propiedad, en esa oficina. ¿Sí? Entonces, observamos que también, como respuesta a esta cuarta premisa, de si el cliente tiene el derecho a dirigir el uso del activo identificado durante el periodo de uso, es sí. Entonces, existe un contrato de arrendamiento. Es común que los arrendamientos de propiedades, de bienes inmuebles, de bienes raíces, incluyan condiciones que definen el alcance del derecho de ese arrendatario, de ese inquilino, a usar la propiedad. Un ejemplo, el requisito de seguir cierta práctica operativa particular o solo de usar la propiedad para tal fin acordado. A esto era lo que hace un momento me refería y mencionaba, de que generalmente esos son derechos de protección de ese arrendador, de ese propietario. Y eso no impide, como lo mencionaba hace unos minutos, que ese arrendatario, que ese inquilino tenga el derecho de dirigir el uso de ese activo dentro del alcance y dentro del periodo de uso. Entonces, habiendo abordado este caso muy peculiar, muy particular, que observamos que muchos clientes, muchas compañías tienen, que es el tema del contrato de arrendamiento de bienes raíces, de bienes inmuebles, que como mencionaba al inicio, esto engloba ciertos tipos de propiedades comunes que uno encuentra en los contratos de arrendamiento de bienes raíces, como lo son el terreno, los edificios, el espacio de una oficina, que sería esa porción, esa capacidad, esa porción de capacidad de ese edificio. Decíamos, como ejemplo, un piso o los pisos de un edificio, el espacio de un centro comercial, las unidades de espacio de un centro comercial, los lugares especificados en un aparcamiento
y la propiedad residencial, esos son los tipos de propiedad, de contratos de arrendamiento de bienes raíces, bienes inmuebles que uno encuentra. Este sería la determinación, si cumplen con la definición de un arrendamiento y si hay un contrato de arrendamiento. Lo que queda evaluar es el plazo del contrato de arrendamiento. Mayormente, entonces, es un tema que está dentro de la presentación más adelante, pero lo abordo de forma inmediata. Entonces uno encuentra que ese local, esa oficina, ese edificio donde yo tengo mis bienes, donde tengo mi actividad, ¿sí? Entonces es un contrato de 10 años que yo vengo renovando anualmente, ¿sí? Entonces encontramos en la práctica situaciones donde el cliente manifiesta, no, es que me voy a salir por la exención de arrendamientos de corto plazo, que vamos a abordar seguidamente, porque es un contrato que está estipulado a 12 meses con una renovación automática. La respuesta a mi juicio sería no es tan fácil así que yo me puedo salir por la exención de arrendamiento de corto plazo, porque si yo vengo renovando seguidamente este contrato de arrendamiento, este bien inmueble y ya vengo con 5 renovaciones, entonces es claro que la expectativa de la gerencia es que es un contrato más de largo plazo. Entonces yo tengo que, mi juicio es, eh, oiga, hay que evaluar la experiencia, la data histórica de cuántas veces se ha venido renovando este contrato de arrendamiento de este bien inmueble. Entonces la gran pregunta que yo como cliente tendría que hacerme es, bueno, ¿y cuántas veces más lo pienso, lo voy a renovar? Esa sería la pregunta que como cliente debería el cliente hacerse o preguntarse. Bueno, ¿y por cuánto tiempo más voy a seguir prorrogando o renovando este contrato de arrendamiento de este bien inmueble? Entonces, evaluar como gerencia esa expectativa de seguir ejerciendo el uso de derecho de ese activo, bien inmueble, y si son 5 renovaciones más, 3 renovaciones más, el contrato es un contrato de arrendamiento y vuelvo y digo, no es fácil, no es tan así como, no, voy a utilizar la exención de un contrato de arrendamiento de 12 meses y me salgo por la exención. En estos casos creo que hay que hacer un juicio bastante racional desde la gerencia para establecer la expectativa de prórroga que realmente va a ejercer o va a seguir prorrogando la gerencia de la entidad del cliente sobre este contrato de arrendamiento. Incluso dejarlo manifestado por un escrito, por un correo. Es que nosotros como gerencia tenemos como expectativa renovar 3, 4, 5 veces más el contrato de arrendamiento. Entonces quiero hacer aclaración con respecto a ese tema de bienes inmuebles cuando se refiere a plazos de arrendamiento que mayormente uno encuentra en la práctica. Seguidamente entonces teníamos en la agenda el tema de simplificación contable opcional, un poquito de lo que ya estaba haciendo mención. La norma hace mención a 2 exenciones contables para su registro, son opcionales. Opcionales quiere decir que o lo tomo o no lo tomo, ¿sí? Es una opción que está en la norma y son arrendamientos a corto plazo, decíamos menos de 12 meses, y arrendamientos para los cuales el activo subyacente es de bajo valor. Cuando se aplica la exención, entonces la entidad eh, reconoce el gasto en línea recta durante el plazo del contrato de arrendamiento, ¿sí? Porque ha utilizado la exención. Vuelvo y digo, es opcional el uso de la exención. Entonces abordemos un poquito el tema de estas simplificaciones contables. Para la exención de arrendamientos a corto plazo, es una exención que es disponible, si está disponible, aplica si el plazo del arrendamiento es un plazo de 12 meses o menos de 12 meses. No calificaría esta exención si el contrato de arrendamiento contiene una opción de compra. Y el uso de esta exención, como lo decía hace unos minutos, es elección de política contable. Es una opción, es opcional y debe realizarse constantemente para clase de activos subyacentes.
Estas exenciones se evalúan de forma separada. Quiero también dejar claro eso. No es que arrendamiento a corto plazo y debe cumplir también con arrendamiento activo de bajo valor. No, la evalúo por separado. En relación con la exención de arrendamientos de activos de bajo valor, entonces las gerencias deben evaluar el valor que definirían en esa elección de política contable sobre el monto de referencia de cuando es nuevo ese activo subyacente. La evaluación del valor se basa en un valor absoluto de cada activo que está arrendado cuando es nuevo y el párrafo FC 100, si más recuerdo, de la parte B de la norma, cuando se emitió en el año 2016, tenía un umbral de referencia que hacía mención a un valor cuando ese activo subyacente es nuevo, alrededor de unos $5.000 estadounidenses. No ecuatoriano ni australiano, no, habla de dólares estadounidenses. Esto es un umbral de referencia, un umbral de referencia. Obviamente la norma está pensada en un habla anglosajona, posiblemente yo podría definir como referencia $5.000, un umbral de referencia de $7.000, de $10.000, ¿sí? El umbral de referencia o el monto, el valor de referencia que está estipulado por la norma cuando los miembros del IAFRI tenían en mente el uso de esta exención, quedó allí en esa base de conclusiones con esa referencia de $5.000. Lo que quiero dejar claro es que no es una regla. No es una regla este umbral de los $5.000 como muchos clientes lo han interpretado. Es un monto de referencia que está allí, de mi juicio, es más el sentido lógico de la materialidad, ¿sí? Los arrendamientos de activos tales como equipos informáticos de bajo valor, equipo de oficina, muebles, la norma nos da esto como ejemplo de que son contratos de arrendamientos que normalmente calificarían para el uso de esta exención. También como ejemplo nos trae que un vehículo no calificaría para el uso de esta exención porque un vehículo cuando es nuevo no, no, no es de bajo valor o de poco valor. También vuelvo y digo, es una exención que es elección de política contable, es opcional, es decir, la gerencia decide si toma o no toma el registro contable de este activo subyacente. Entendiendo un poco la tasa de descuento. La norma, el estándar 16, en los párrafos 26, 27, hace referencia o comienza a escribir sus párrafos en relación a la tasa de descuento. Y establece que la tasa de descuento para determinar, se requiere esa tasa de descuento para determinar el valor presente de los pagos de arrendamiento utilizados para medir el pasivo de arrendamiento de ese contrato. Esa tasa de descuento la voy a utilizar para traer esos pagos fijos de ese canon a valor presente y tener la medición de mi pasivo en ese momento de la medición inicial. La norma habla de la tasa de interés implícita en el arrendamiento y la NIS 16 la define como la tasa de interés que causa el valor presente de los pagos de arrendamiento y el valor residual no garantizado para igualar la suma de ese contrato de arrendamiento, el valor razonable del activo subyacente y cualquier costo directo inicial del arrendador. Entonces, la norma establece que para los arrendatarios, los pagos de arrendamiento se deben descontar utilizando la tasa de interés implícita en el acuerdo del contrato de arrendamiento.
y establece si esta tasa puede determinarse fácilmente. Entonces yo la utilizaré. Yo haré la medición de ese pasivo en el momento inicial con la tasa de interés implícita en el arrendamiento. Y si no se puede determinar fácilmente, entonces para el arrendatario la norma establece el uso de la tasa de endeudamiento incremental de ese arrendatario. Es decir, para determinar esa tasa de interés implícita, o lo que observamos que en la práctica tal vez no sea fácil determinarla, y lo que uno observa es que los clientes, los arrendatarios, la entidad arrendataria tendría que usar la tasa de endeudamiento incremental del arrendatario, que no es más que la tasa con la que la entidad se endeudaría para obtener el bien, es decir, con la cual se endeudaría, se fondearía, llamémoslo así, es la tasa entonces de endeudamiento, la que uno observa que en la práctica mayormente utilizan o es la que utilizará el arrendatario. ¿Por qué razón? Porque para determinar la tasa implícita de ese acuerdo, de ese contrato de arrendamiento, el arrendatario, ese inquilino, debe tener información sobre el valor residual no garantizado al final de ese plazo del contrato de arrendamiento. Mayormente no lo conocemos o el arrendatario no lo conoce. Debe tener información sobre el valor razonable del activo subyacente. Mayormente el arrendatario, uno encuentra que no conoce tampoco esta información de cuánto es el valor razonable de ese activo subyacente, que no es más el activo que se está arrendando, y debe tener información también sobre cualquier costo directo inicial en que haya incurrido el arrendador. Y mayormente uno observa que, o el arrendatario observa que no conoce tampoco esta información. Entonces, a falta de esta información, si falta esta información detallada que hemos expuesto acá, esto va a dificultar o hará imposible que ese arrendatario determine fácilmente la tasa de interés implícita en el arrendamiento. Y entonces tendrá que utilizar, como ya lo establece la norma, si esa tasa se puede determinar fácilmente, es decir, la tasa de interés implícita del arrendamiento del acuerdo, porque tengo esta información detallada, utilizaré la tasa de interés implícita. Pero si no, la norma me dice, o la tasa de endeudamiento incremental del arrendatario, que como ya he dicho, no es más que la tasa con la que la entidad se endeudaría para obtener el bien. ¿Qué conlleva esta tasa incremental de endeudamiento del arrendatario? Que es la que mayormente uno encuentra en la práctica que utiliza el arrendatario. Es una tasa de interés específica para el arrendatario. Y la NIC 16 la define como la tasa de interés que el arrendatario tendría que pagar para obtener un préstamo en un plazo similar y con un valor similar o fondos, es decir, el importe necesario para obtener un activo de valor similar al activo por derecho de uso en un entorno económico similar. Entonces, fíjense que el estándar NIC 16 define esa tasa de endeudamiento, esa tasa incremental de endeudamiento del arrendatario como una tasa de interés específica para ese arrendatario. Lograr obtener esta tasa conlleva que esa tasa incremental de endeudamiento, la cual es una tasa de interés específica para el arrendatario, debe reflejar el riesgo de crédito de ese arrendatario, debe reflejar el plazo del contrato de arrendamiento, es decir, la duración del contrato de arrendamiento, debe reflejar la naturaleza y la calidad de ese activo subyacente, debe reflejar esa tasa, la cantidad prestada por el arrendatario,
y esa tasa debe reflejar el entorno económico, el ambiente económico, el entorno económico, el país, la moneda en que se está realizando el contrato, el acuerdo, la fecha en que se celebra el contrato de arrendamiento, es decir, el inicio del contrato de arrendamiento, la tasa libre de riesgo del país en el que se produce la transacción. Entonces, teniendo en cuenta que esta tasa incremental de endeudamiento del arrendatario es una tasa de interés específica para ese arrendatario y que debe reflejar toda esta información que hemos desagregado detalladamente, uno espera que esta tasa sea un área difícil para las compañías de hallar en la práctica. De, lo, de los juicios más importantes que deben, que deben realizar la gerencia de las entidades y que tiene un efecto importante para la medición, la evaluación de este contrato de arrendamiento es el plazo del contrato de arrendamiento y la tasa de descuento de esos flujos de esos cánones futuros traídos a valor presente para mi medición inicial de mi pasivo. Estos son dos ingredientes, llamémoslo así, que en la práctica van a requerir de un juicio bastante racional, un juicio bastante importante, bastante serio para poder y que pueden impactar mi contrato de arrendamiento. En la medición inicial, de el pasivo por arrendamiento, ¿sí? La norma hace referencia a que se va a reconocer ese pasivo, se va a registrar ese pasivo a valor presente de los pagos fijos. El slide que estoy proyectando acá, de los pagos fijos. Eso quiere decir, se tiene un contrato o yo tengo un contrato que es con un canon fijo, pero si yo tengo un contrato con un canon variable, entonces no hay registro, porque la norma me está haciendo mención a que solamente tendré en consideración para la medición del pasivo de ese arrendamiento pagos variables que hagan referencia o que dependan de un índice o una tasa. Pero si son pagos variables que dependen de las ventas o dependen del uso de ese activo subyacente, entonces no los voy a incluir, no los voy a considerar. Supongamos que si yo arrendé un equipo y dije que me arrendaron un equipo y el contrato establece que debo de pagar un cargo fijo de 100 pesos, estamos hablando entonces de un pago fijo. Pero si el acuerdo establece que se tiene que pagar el 3% de las ventas, entonces no hay un registro porque el pago es variable. Entonces no estaría o no mediría ese pasivo por esos pagos variables. Cuando son fijos, tomo todos los pagos fijos y los traigo a valor presente con la tasa de descuento que hemos evaluado que se debe utilizar. Si la tasa de interés implícita de tener la información o la tasa incremental de endeudamiento del arrendatario. Y cuando traigo valor presente, esos pagos fijos, el activo en el momento de la medición inicial lo voy a reconocer por el mismo valor. Hablemos entonces un poco de la definición del plazo de arrendamiento, que ya de cierta manera cuando hicimos el ejemplo de
los contratos de bienes raíces, bienes inmuebles, abordamos un poco el tema. La norma establece que el plazo del arrendamiento incluye ese periodo no cancelable de un arrendamiento en el cual el arrendatario tiene derecho a usar ese activo subyacente, los periodos cubiertos por una opción de ampliar el arrendamiento si el arrendatario va a ejercer con razonable certeza esa opción, y los periodos cubiertos por una opción para terminar el arrendamiento si el arrendatario no va a ejercer con razonable certeza esa opción. Entonces, en lo que respecta al plazo del contrato de arrendamiento, como ya decía anteriormente, las gerencias deben evaluar muy bien ese plazo del contrato que va a incluir el periodo no cancelable, es decir, el periodo exigible, pero también evaluar yo diría la visión, el horizonte de negocio que tiene esa entidad con respecto a seguir ejerciendo el uso del derecho de ese activo. Evaluar muy bien por cuánto tiempo más voy a prorrogar el uso de este activo, el arrendamiento para el uso de este activo. Un ejemplo que quiero traer a cotación, en la práctica nos hemos encontrado con algunas situaciones donde, por ejemplo, voy a colocar un ejemplo, una entidad que tal vez tiene un contrato de arrendamiento de un bien inmueble, bienes raíces, entiéndase, para este caso del ejemplo que voy a traer, un terreno, pero y este terreno tiene como periodo exigible 12 meses, ¿sí? El periodo no cancelable, y establece como dentro de alguna de sus cláusulas con renovación anual, renovación de forma automática. eh, y este cliente o esta entidad se dedica, supongamos, a la producción de flores, del sector floricultor, pero tiene plantaciones donde las flores tienen eh, un, una expectativa de 7 años, algunas de 10 años, otras tendrán 5 años. Entonces, a esto me refiero cuando digo que debo tomar en cuenta, cuando evalúo el plazo de arrendamiento, eh, los antecedentes, la data histórica, la expectativa, la visión, ese horizonte de negocio que tiene la entidad, porque en el caso que les estoy planteando, yo no podría decir que el contrato de arrendamiento entonces es de un año y me salgo por la exención de corto plazo, 12 meses o inferior a 12 meses, porque como está exigible a 12 meses, está pactado a 12 meses y yo decido si lo voy a renovar o no, pero pregúntese usted quién va a realizar una inversión con este tipo de plantaciones, flores, con expectativas de vida de 10 años, otras con otros terrenos donde la flor tiene una expectativa de 7 años, de 5 años. eh, es evidente que el plazo del contrato de arrendamiento es un contrato, en este caso lo consideramos un contrato de arrendamiento para las que son de 10 años, las de 7 años, 7 años, y las de 5 años, 5 años. Y no puedo decir que como está firmado a 12 meses, voy a utilizar la exención de corto plazo. Entonces, debo evaluar ese periodo no cancelable, a mi juicio, la expectativa, la base, la data histórica, el antecedente, cuántas veces he venido renovando el uso del activo, cuál es mi horizonte, mi visión de negocio, la expectativa que como gerencia tengo de negocio, de seguir ejerciendo el uso de este activo, tratándose más aún de activos, contrato de arrendamiento de activos operativos, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esto cuando estoy realizando la evaluación del plazo del arrendamiento. Abordemos entonces como seguidamente parte de la agenda de los puntos esenciales, principales que hemos querido traer para este webinar,
el nuevo modelo de la contabilidad del arrendatario. Entonces, el nuevo modelo de la contabilidad del arrendatario, como hemos dicho, hemos mencionado ya durante el transcurso de la charla, en el momento de la medición inicial, pago fijo. Ahí lo estamos viendo también en la diapositiva, pago fijo. Se van a reconocer, se van a registrar un pasivo y ese pasivo se va a registrar al valor presente de esos pagos fijos. Si se trata de pagos variables, si tengo un contrato con un canon variable que no depende de una tasa o un índice, sino de las ventas o del uso del activo, entonces no hay registro, no hay un registro. En la medición inicial, ese pasivo por arrendamiento, esos pagos fijos, menos cualquier incentivo de arrendamiento, más los pagos variables, siempre y cuando que esos pagos variables, vuelvo y digo, estén basados en una tasa o en un índice, más el pago esperado bajo garantía de valor residual, de tener esa condición, más la opción de compra, más los costos de terminación. Eso para la medición inicial del pasivo. Y para la medición inicial de ese activo de derecho de uso, en el momento inicial, el activo, por el mismo valor del pasivo, ¿sí? Como lo estamos observando, más los pagos de arrendamiento que se hayan realizado anticipados, si usted ha realizado algún pago anticipadamente en el momento inicial del contrato, menos cualquier incentivo de arrendamiento que haya recibido, más los costos directos iniciales en que se hayan incurrido, más los costos estimados por desmantelar, por retirar, por restaurar, medidos de acuerdo con el estándar NIC 37, que es el estándar que me habla de provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. Esto en cuanto a la medición inicial de ese pasivo. Vuelvo y digo, esos cánones futuros de ese contrato en el momento inicial, ¿no? Cuando estoy haciendo la medición inicial, si es un contrato a 5 años, entonces esos cánones futuros de esos 5 años restantes, 4 años restantes, dependiendo del plazo del contrato de arrendamiento, esos pagos fijos traídos a valor presente utilizando la tasa de descuento de la cual ya conversamos, ya hablamos, y el activo reconocerlo en el momento inicial por el mismo valor del pasivo. Entonces, en resumen, tendríamos, si hiciéramos una cuenta T, esto es lo que tendríamos, ¿no? Activo derecho de uso, en la medición inicial, débito, y un pasivo por la responsabilidad del contrato de arrendamiento. Entonces, bajo el estándar NIS 16, dentro de los impactos que encontramos, cuando evaluamos que tenemos un contrato de arrendamiento que cumple los requisitos de ese párrafo 6 del estándar NIS 16 y debo entonces reconocerlo, entonces reconozco un activo de derecho de uso en mi balance, débito, y un pasivo crédito por la responsabilidad de ese contrato de arrendamiento. Una vez lo haya reconocido, en presentación, esta partida puedo presentarla separada, de forma separada, activo de derecho de uso, o la partida en la que el activo subyacente sería presentado. Es decir, si el activo subyacente es un activo que está relacionado con un bien inmueble o con un equipo, entonces la naturaleza de él podría ser bajo la clasificación de propiedad planta equipo. Entonces yo podría presentarlo bajo la partida de propiedad planta y equipo. La norma no marca o no determina una regla en presentación, o lo puede presentar de forma separada como activo de derecho de uso, lo puede presentar en la partida en la que el activo subyacente sería presentado por su naturaleza. A mí en lo particular me gusta más verlo de forma separada. Y una vez yo reconozco este activo de derecho de uso en mis balances, hago mi registro de ese activo de derecho de uso y de ese pasivo, la norma me establece que el activo de derecho de uso debe depreciarse de acuerdo con lo que está contemplado o debe tratarse de acuerdo al estándar NIS 17, es decir, costo menos depreciación menos deterioro. Una vez reconozco este activo de derecho de uso, en su medición inicial, la medición posterior deberá tratarse bajo el alcance del estándar NIS 16, es decir, costo menos depreciación menos deterioro. Si se trata tal vez de algún intangible
está involucrado en el contrato de arrendamiento, entonces será bajo el alcance del estándar NIS 38. Entonces, costo menos depreciación menos deterioro. ¿Cómo serían los efectos si quisiéramos verlo de otra forma? Esto es lo que le ocurriría a su balance. Entonces tendríamos en los activos de derecho de uso de ese arrendamiento una partida presentada de forma separada. En lo particular, como he dicho, me gusta verla más así, aunque la norma le da la opción de llevarla a la naturaleza en la que sería presentada. Y tendríamos por acá abajo, entonces, el pasivo por la responsabilidad de ese arrendamiento. Entonces me afecta mi balance, este estándar NIS 16, pero también encontramos que entonces también tiene efecto en resultados, no solamente en el balance, en resultados. ¿Por qué? Porque el estándar NIS 16 viene a, digamos, a sustituir ese gasto de arrendamiento que yo tengo como canon mensual, lo viene a sustituir por un componente de depreciación y un componente financiero. Eso es lo que al fin y al cabo viene a hacer el estándar NIS 16 con respecto al gasto de arrendamiento, a sustituir ese componente, ese gasto financiero, sustituirlo por un componente de depreciación y un componente de costo financiero. Entonces me va a afectar en resultado en cuanto a depreciación y a costo financiero. Es decir, bajo el estándar NIC 17, que es la línea roja, era un canon de 50.000, ¿sí? Supóngase, mensuales, y bajo el estándar NIC 16, la línea trazada, en el momento inicial los intereses serán más altos y a medida que va alcanzando el plazo del contrato de arrendamiento, esos intereses van a ir disminuyendo y de igualmente el activo de derecho de uso que es reconocido al momento inicial va a ser más alto y luego va a ir disminuyendo. La depreciación sí va a ser lineal, ¿no? La depreciación va a ser lineal, se va a mantener constante. Entonces, me afecta balance, activo, derecho de uso, pasivo por la responsabilidad del contrato de arrendamiento, me afecta los resultados. Tengo allá un componente de depreciación y un componente de costo financiero, por lo cual he sustituido ese gasto de arrendamiento. Pero también me afecta entonces el flujo de efectivo. El arrendatario reconoce el activo de derecho de uso y el pasivo de arrendamiento, como lo hemos mencionado, en el balance, pero entonces a nivel de flujo de efectivo también tiene efecto. Porque en el flujo efectivo usted va a tener que reconocer la porción principal del pasivo y esa porción principal del pasivo serán parte de sus actividades de financiación. Y en cuanto al componente financiero, que son los intereses, entonces va a depender de la política contable de la entidad. Si ese pago de intereses lo tiene en su política contable estipulado como actividades de operación, o si entre su política contable la entidad el pago de intereses lo tiene como presentación de actividades de financiación. Entonces vuelvo y digo, en el flujo efectivo también tiene efecto. La porción principal del pasivo será actividad de financiación, y en cuanto al pago de los intereses, evaluar de acuerdo a la política de la entidad si es actividad de operación o actividad de financiación. Esto es lo que hemos mencionado en cuanto a la presentación en el estado de situación financiera, en el estado de resultados y en el estado de flujo efectivo. Entonces, fíjense que el reconocimiento del activo bajo el alcance de la NIS 16 tiene varios efectos. No solamente es balance, sino los otros dos estados financieros y también las notas, ¿no? Tendría efecto, obviamente, en las notas que serán más sustanciosas. Entonces, le pega a la cara de todos los estados financieros y sus notas revelatorias. En la medición posterior, entonces tenemos para el pasivo por arrendamiento, la medición posterior es costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva.
Y para el activo por derecho de uso, tenemos entonces ese activo de derecho de uso bajo el alcance de la NIF 16, después de la medición inicial. Recuerden que la medición inicial es el momento del reconocimiento. Ahí decíamos que ese activo, el valor iba a ser igual al de el pasivo de los pagos fijos que han sido descontados a valor presente. Y en la medición inicial, es decir, al día siguiente, en la medición posterior, que es al día siguiente, cuando comienzo a tratarlo bajo el alcance de la NIF 16, que me dice costo menos depreciación menos deterioro, entonces depreciación y el análisis de las pruebas de deterioro conforme a la NIF 36, que es la norma que habla de bajo valor, que es la norma que habla de deterioro del valor. NIF 36, deterioro del valor. Entonces, eso con respecto a la medición posterior. En cuanto a la transición, abordemos transición que nos está quedando con efectos fiscales, para darle paso a mi colega Edwin, que tenemos entonces que para los arrendatarios, en la transición la norma permite elegir entre dos métodos. El método retrospectivo completo, retrospectivo full, y el método del enfoque retrospectivo parcial o modificado. Entonces, mayormente uno encuentra en la práctica, o hay clientes que lo habrán hecho por el modelo retrospectivo full, retrospectivo completo, que no es más, vuélvase al origen, regrese al origen de su contrato de arrendamiento y aplique el estándar NIF 16 como si siempre hubiese existido, y el enfoque retrospectivo parcial o retrospectivo modificado, que es parándose a la fecha de entrada en vigencia, la fecha de la transición 1 de enero de 2019. En la práctica mayormente he observado o he visto que las entidades, los clientes, toman el enfoque retrospectivo modificado. Sin embargo, vuelvo y digo, hay compañías que sé que en la práctica han utilizado el enfoque retrospectivo completo o retrospectivo full. ¿Qué es esto de la transición? La entrada en vigencia del estándar NIF 16 el 1 de enero de 2019, con una transición muy similar, muy igual al que la NIF 15, es decir, se puede hacer retroactiva o se puede hacer, digamos, prospectiva, que sería retrospectivo modificado. Es la misma lógica, o se devuelve o sigue de aquí en adelante. Para los contratos de arrendamiento operativo que estaban vigentes al 1 de enero de 2019, ¿qué voy a realizar yo? Yo tomo los flujos que están pendientes, los flujos que están por ese plazo restante, los traigo a valor presente con la tasa de descuento que estaba vigente ese día, es decir, 1 de enero de 2019. Esto es lo que me dice la transición para el enfoque retrospectivo parcial o modificado. Hubiese podido devolverme al inicio del contrato y recalcular, que sería el enfoque retrospectivo full o completo. ¿Qué es lo que cambia? Probablemente hace 2 años, cuando firmé los contratos, la tasa de interés estaría en el 10%. Ahora tal vez la tasa de interés esté en un 14%, 13%. Entonces, sería un efecto de que aquí me iba a dar más intereses y aquí, haciéndolo de esta forma, me iba a dar menos intereses. Pero la norma permitió esto, permitió esta opción. Entonces, no hay necesidad de que usted vaya y se devuelva. Si quiere hacerlo, puede hacerlo. Vuelvo y digo, en la práctica sé que hay compañías que lo han realizado, pero si no lo quiere hacer, no me devuelvo y tomo el enfoque retrospectivo parcial o modificado y vuelvo y repito. Tomo los flujos que están pendientes, los traigo a valor presente utilizando la tasa de descuento que estaba vigente a ese día, es decir, 1 de enero del año 2019. Bien, le voy a dar seguidamente paso a mi colega y compañero de equipo,
Edwin Castañeda, quien va ya a abordar el tema relacionado con el tratamiento fiscal de los arrendamientos. Muchas gracias. Bien, continuamos con este interesante tema de todo lo que es el tratamiento del arrendamiento financiero. Ya como Omar nos compartió en estos minutos anteriores los cambios que precisamente operan para las compañías, especialmente del Grupo 1, pues a continuación vamos a compartir el tratamiento fiscal en materia de arrendamientos. Entonces, recordemos que, y ya lo habíamos hecho en las charlas anteriores, hacemos este breve resumen recordando que a partir de la ley 1819 del 2016 hay un antes y un después. Dado la aplicación de la normatividad contable con la ley 1314 del 2009 para grupo 1, grupo 2, grupo 3, recordemos que estos marcos técnicos normativos contables colombianos se aterrizó el tema para que eso se entendiera también para efectos fiscales, pero allí entonces también la norma tributaria nos recuerda en el artículo 21 raya 1 del Estatuto Tributario que para la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios, el valor de los activos, de los pasivos, del patrimonio, ingresos, costos y gastos, precisamente se deben medir y reconocer todo el tema contable de acuerdo a los nuevos marcos normativos contables y cuando la ley tributaria remita expresamente a ellas y en los casos en que ésta no regula la materia. En todo caso, la ley tributaria puede disponer de forma expresa un tratamiento diferente. Entonces, recordemos que siempre todos estos temas contables debemos verificar en el estatuto tributario y en el decreto 1625 todo, porque ese decreto es el que nos enmarca toda la reglamentación para efectos tributarios. Entonces debemos entrar a verificar qué, en qué se separa y en qué es similar al tema contable. Recordemos que aquí, por ejemplo, en el formulario 110. Formulario 110, que es precisamente el de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, la ganancia ocasional. Dado este cambio en el marco normativo contable, también precisamente la autoridad tributaria modificó el formulario de declaración de renta. Y aquí observamos que se incluye en el renglón 35, en la declaración que se presentó del año 2018, se incluye un renglón que dice cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar. Incluyen el término arrendamientos financieros y observamos también en el tema de los pasivos que si no viene discriminado, entonces entendería como vamos a ver a continuación cómo se debe reconocer para efectos fiscales el arrendamiento financiero y también el arrendamiento operativo. ¿Por qué hago mención del arrendamiento operativo? Porque el marco normativo, aquí les compartimos como la regulación o los cambios que ha tenido este artículo 127 raya 1, que el artículo 127 raya 1 habla de los contratos de arrendamiento. Entonces, este texto fue adicionado por la ley 223 de 1995, modificado posteriormente con la ley 1004 del 2005, modificado con la ley 1111 del 2006, pero todos estos cambios fueron totalmente modificados por el artículo 76 de la ley 1819 del 2016. Entonces, recordemos que acá hay un antes y un después. Y les compartimos este artículo 290 del Estatuto Tributario porque nos recuerda el régimen de transición. Este régimen de transición debemos siempre revisarlo porque como esta ley efectivamente fue publicada en el año 2016 y opera a partir del año 2017 sus cambios. Entonces, el estatuto tributario incluye, esta ley incluye el artículo 290
o modifique el artículo 290, señalando en este caso que las depreciaciones, porque lo comento desde ya porque en el momento en que veamos cómo opera el tema del contrato de arrendamiento para efectos fiscales, señala este régimen de transición, por ejemplo, para las depreciaciones y amortizaciones, dice, el saldo pendiente de depreciación de los activos fijos a 31 de diciembre de 2016 se terminará de depreciar durante la vida útil fiscal remanente del activo fijo depreciable. Entonces yo tengo que entrar a verificar bajo estos contratos de arrendamiento, como ya lo vamos a ver también, hay un reconocimiento cuando es arrendamiento financiero de un activo, de un pasivo. Tengo que tener en cuenta este régimen de transición, porque yo tengo que entrar a separar qué me señalaba el artículo 127-1 antes de la ley 1819 respecto al arrendamiento financiero y el arrendamiento operativo, o leaseback también, porque ahí incluyen todo el tema y todo lo que comprende un arrendamiento. Entonces, debo leer el artículo 127-1 antes de esa ley y yo debo aplicar a mis activos fijos lo que opera para efectos de un arrendamiento financiero antes de esa ley y todos los activos que yo adquiera vía arrendamiento financiero después de esta ley, o sea, 1 de enero del 2017, pues tendrá entonces otra forma de reconocerse para efectos fiscales. Entonces es muy importante tener en cuenta el tema del régimen de transición, un antes y un después. Primero vamos a hablar del que es, digamos, sencillo para efectos fiscales. Para efectos fiscales, posiblemente y también para efectos contables, el arrendamiento operativo a partir de la ley 1819 del 2016, artículo 127-1, nos define, la definición es muy sencilla en arrendamiento operativo para efectos fiscales. Dice, arrendamiento operativo es todo arrendamiento diferente de un arrendamiento financiero. Eso es un arrendamiento operativo. Entonces, el tema aquí es que esos contratos de arrendamiento que se hayan celebrado antes de la entrada de la ley 1819 del 2016, esos contratos de arrendamiento operativo, yo debo mantener el tratamiento fiscal vigente en ese momento. Esa es la regla. Tengo un contrato de arrendamiento operativo, ese es el que opera. Entonces, como operaba el artículo 127 antes de esta reforma tributaria importante que hubo. Y los que operen a partir del 1 de enero del 2017, entonces van a tener el siguiente tratamiento para efectos fiscales. Uno será para el arrendador y otro será para el arrendatario. ¿Qué señala el artículo 127-1? Que el arrendador entonces va a reconocer el activo, ¿sí? Un activo, y va a reconocer unos ingresos para efectos fiscales correspondientes a los cánones de arrendamiento. Y también hace una aclaración, que cuando corresponda a bienes inmuebles, la parte correspondiente a terrenos no será depreciable, que es algo similar al tema contable. Entonces, esto es lo que opera para el arrendador, ingreso y activo. Para el arrendatario es sencillo el tema del arrendamiento operativo, porque para el arrendatario, entonces, si para el arrendador es ingreso, para el arrendatario, para efectos fiscales, será un gasto deducible. Para tener en cuenta el artículo 115, todos los artículos que tienen que ver con las expensas necesarias y la proporcionalidad también, porque pues tiene que tener relación de causalidad también con las rentas. Entonces, este será un gasto deducible la totalidad del canon del arrendamiento sin que deba reconocer como activo o pasivo suma alguna por el bien arrendado. Entonces, tener en cuenta que se debe respetar para efectos fiscales el arrendamiento operativo. Entonces, aquí nace un tema importante con lo que Omar, con todo lo que les ha compartido Omar en esta mañana. Porque Omar nos acaba de compartir que para Grupo 1, un arrendamiento como estos entraría de acuerdo a las condiciones de la NIF, entraría a reconocerse como un arrendamiento financiero bajo todas las connotaciones que ya les compartieron. Entonces, aquí se separaría lo contable de lo fiscal, porque yo debo respetar precisamente, si ya venía con contratos antes de la ley 1819 del 2016, debo mantener esto como un arrendamiento operativo, así contablemente estén reconociendo el activo y el pasivo como arrendamiento financiero, y entonces allí va a surgir un tema precisamente de impuesto diferido. Y debo entrar a verificar ese impuesto diferido que va a surgir para efectos de verificar si va a existir un impuesto diferido activo o pasivo. Entonces, esto es
precisamente el tema con respecto a arrendamiento operativo. Es sencillo, pero tener en cuenta que aquí se aleja, se separa lo contable de lo fiscal y debo respetar entonces las condiciones fiscales que están operando. ¿Por qué? Porque para que en el estatuto tributario se den entonces los mismos requisitos que en materia de NIF se están exigiendo al arrendamiento operativo en grupo 1, NIF plenas, tendría que modificarse este artículo. Para modificarse tiene que entonces precisamente existir un proyecto de ley en donde se modifiquen estas condiciones, porque la ley modificó el estatuto tributario precisamente y debemos tener en cuenta que esto es lo vigente. Ahora, ¿qué nos señala el artículo 127, raya 1 a partir del 1 de enero del 2017? Para quien desee consultar, ustedes entren a la página de la Secretaría del Senado, ahí está el estatuto tributario y puede verificar la normatividad anterior del artículo 127, raya 1, cómo estaba condicionado el arrendamiento financiero y el arrendamiento operativo antes del 31 de diciembre del 2016. Pero a partir del 1 de enero, lo siguiente es lo que va a operar. Entonces nos señala aquí que la definición de un arrendamiento financiero, y vuelve y aclara precisamente la ley 1819, en este artículo 127, raya 1 que fue modificado, señala que los contratos de arrendamiento financiero leasing con opción de compra que se hayan celebrado antes de la entrada. Entonces, todo lo que fue antes del 31 de diciembre del 2016 mantendrán el tratamiento fiscal vigente al momento de su celebración. Y los que operen a partir del 1 de enero del 2017, primero vamos a ver la definición fiscal tributaria de un arrendamiento financiero. Entonces señala el artículo 127, raya 1, que es aquel contrato que tiene por objeto la adquisición financiada de un activo y puede reunir una o varias de las siguientes características. Primera característica que señala el estatuto tributario del artículo 127, raya 1. Se dice, al final del contrato se transfiere la propiedad del activo al arrendatario locatario. Entonces, primera característica para saber y definir si es un arrendamiento financiero o no. Segundo, que el arrendatario locatario tiene la opción de compra del activo a un precio que sea suficientemente inferior a su valor comercial en el momento en que la opción de compra sea ejercida. Tercero, que el plazo del arrendamiento cubra la mayor parte de la vida económica del activo. Esto que estamos compartiendo aquí, que se está resaltando, precisamente un contribuyente solicitó a la autoridad tributaria que señalara qué se entiende por cubrir la mayor parte de la vida económica en términos fiscales. Ya al finalizar esta presentación vamos a compartir alguna doctrina de la DIAN donde ustedes pueden revisar y evaluar qué señaló la DIAN respecto a este término que a veces se entiende como muy subjetivo. ¿Cómo puedo entender qué significa cubrir la mayor parte de la vida económica? Pero así lo señala la redacción del artículo 127, raya 1. Cuarto, para entender qué es un arrendamiento financiero es que al inicio del arrendamiento el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento es al menos equivalente al valor comercial del activo. Entonces acá hay unas definiciones que yo tengo que entrar a verificar ya contablemente cómo quedó reconocido, cómo lo entiendo entonces fiscalmente y digamos que en principio en la práctica por lo general parten en un inicio su valor fiscal, parten casi que siempre como su valor contable, pero se va a separar por el tema de las depreciaciones. Entonces, allí es donde tenemos que entrar a verificar ese impacto en el impuesto diferido. Y mire lo que señala el artículo 127, raya 1. La DIAN podrá evaluar la esencia económica del contrato para verificar si corresponde a un arrendamiento financiero o no. Entonces la DIAN entró a operar. Entonces ahí se nos separa, se nos aleja lo contable de lo fiscal. Y quinto, nos define qué es un arrendamiento financiero. La autoridad tributaria, los activos arrendados son de una naturaleza tan especializada que solo el arrendatario puede usarlos sin realizar en ellos modificaciones importantes. Entonces es un tema que por lo general aquí y pues en la práctica se utiliza por lo general para la adquisición de bienes inmuebles, maquinaria y equipo, activos que son importantes para el proceso productivo de una compañía. Ahora,
¿cuál es el tratamiento tributario de un arrendamiento financiero? Para el arrendador financiero, para el arrendador, entonces, al momento de celebrar el contrato, deberá reconocer un activo por un arrendamiento financiero por el valor presente de los cánones de arrendamiento, la opción de compra y el valor residual de la garantía en caso de ser aplicable. Entonces, acá nos está señalando que debe reconocer para efectos fiscales el arrendador. Deberá incluir en sus declaraciones de renta la totalidad de los ingresos generados por los contratos de arrendamiento, y se entiende que para tal efecto los ingresos financieros procedentes son los del activo dado por arrendamiento y los demás ingresos que se deriven, porque puede surgir algún ingreso adicional dado o derivado de ese contrato. Entonces, ten en cuenta de que se reconoce un activo, se reconoce para el arrendador financiero y tiene unos ingresos. O sea, casi que muy similar al tema del arrendamiento operativo. En principio uno diría para el arrendador financiero. Para el arrendatario, entonces, aquí ya señala la norma tributaria que al inicio del contrato deberá reconocer un activo y un pasivo por el arrendamiento que corresponde al valor presente de los cánones, de la opción de compra y del valor residual de la garantía en caso de que aplique. Y la suma registrada del pasivo por el arrendatario, tener en cuenta esto que señala el estatuto tributario. El pasivo por el arrendatario debe coincidir con lo registrado por el arrendador como activo. O sea, debe coincidir el activo del arrendador con el pasivo del arrendatario. Adicionalmente, de manera discriminada se podrán adicionar costos. Entonces, si yo tengo que incurrir en algunos costos para efectos del arrendamiento financiero, para ponerlo en uso, para utilizarlo, mientras no hayan sido financiados, yo puedo incluir esos costos como mayor valor. Y el valor registrado en el activo por el arrendatario, salvo la parte que corresponde al impuesto, al IVA, que vaya a ser descontado o deducido. Ahorita vamos a ver que hay normas que me permiten tomar ese IVA como precisamente tomarlo en el impuesto sobre la renta, que fue lo que la ley 1943 del 2018 permitió. Entonces, el valor registrado por el arrendatario en materia de IVA tendrá la naturaleza de activo, el cual podrá ser amortizado o depreciado en los términos previstos por el estatuto. Entonces, estos son los elementos que yo debo prever para efectos de el arrendamiento operativo y el arrendamiento financiero. ¿Dónde está eso? En el artículo 127 raya 1. Ese artículo contiene todos los elementos a partir de el 1 de enero del 2017 y ese mismo artículo yo debo verificar cómo estaba redactado antes para entender cómo opera ese arrendamiento operativo o financiero con activos que fueron precisamente que operan para efectos de esta normatividad antes del 31 de diciembre del 2016. Y con respecto a la depreciación, entonces a partir de 1 de enero del 2017, ¿yo qué debo tener en cuenta? Que aquí es donde ya se me aleja el tema contable del fiscal, porque al reconocer ese activo para efectos fiscales también, pues yo voy a tener unas deducciones vía depreciación, como señalaba Omar, que aquí ya no tengo el canon de arrendamiento, pero tengo un costo, unos gastos vía depreciación o vía intereses. Entonces, ¿qué sucede? Que para efectos fiscales también tenemos una depreciación, pero aquí se aleja de lo contable porque la regulación tributaria señala específicamente la tasa de depreciación fiscal anual. Y ahí también tengo que entrar a verificar un antes y un después de la ley 1819. ¿Por qué? Porque la ley 1819 del 2016 señaló esta tabla que les estamos compartiendo aquí. Esa la señaló y allí en el artículo 137 se señalaba lo siguiente: el gobierno nacional reglamentará las tasas máximas de depreciación, las cuales van a oscilar entre el 2.22 y el 33%. En ausencia de dicho reglamento se aplicarán las siguientes tasas. Entonces, ¿qué observamos? Cuando ustedes observan el decreto 1625 del 2016, ustedes van a observar que allí las tasas máximas reguladas de depreciación son las que operaban antes del 31 de diciembre del 2016. Ejemplo, construcciones y edificaciones señalaba 20 años. Aquí, en esta nueva tabla, ahora dice construcciones y edificaciones, el 2.22% máximo le aceptan fiscalmente, que eso aproximadamente son 45 años. Entonces yo tengo que entrar a verificar, allí se aparta la norma tributaria de la contable y recordemos que
yo debo tener en cuenta cuál debo tomar para efectos fiscales. Es la tasa que supere en este caso. Ejemplo, si contablemente mi tasa de depreciación es del 1% anual para una construcción y una edificación, digamos 1% anual. O sea, lo voy a depreciar en 100 años, porque bajo un estudio de un experto se entiende que ese edificio, ese inmueble, tiene 100 años de depreciación. Entonces yo lo deprecio al 1%. ¿Qué significa eso? Que yo, entonces, la compañía debe tomar esa tasa de depreciación también fiscal. Ahí operaría la del 1% y no la del 2.22. Es decir, que yo debo también entrar a verificar eso, porque si la contable tiene una vida útil mayor a la fiscal, yo debo tomar la contable para efectos fiscales. Y si la fiscal es una vida útil mayor, o sea, una tasa de depreciación fiscal anual, en este caso, digamos que yo voy a depreciar la construcción y edificación en este arrendamiento financiero al 5% anual, determine eso. Para efectos fiscales es el 2.22 y yo debo tomar es esta para efectos fiscales. Bien, ¿qué nos señala también respecto al arrendamiento financiero del artículo 127-1 para el arrendatario? Señala que el IVA pagado solo será descontable o deducible según el tipo de bien objeto. Entonces yo tengo que entrar a verificar si opera o no opera ese IVA como descontable o deducible, de acuerdo a la normatividad tributaria que esté vigente. Y cuando el arrendamiento financiero comprenda bienes inmuebles, lo mismo que señalábamos para efectos del arrendamiento operativo, para el arrendador, no opera la depreciación para los terrenos. Y quinto, aquí nos señala el artículo 127-1, los cánones de arrendamiento causados a cargo del arrendatario deberán descomponerse. Entonces el arrendatario, ese pago, como tengo mi activo y ese activo lo voy depreciando, el pasivo, que debe coincidir con el activo del arrendador, como señala la norma fiscal, ese pasivo que tiene el arrendatario, entonces lo debo descomponer ese pago mensual en capital e intereses o costo financiero. Y esa parte de capital pues voy a disminuye, ¿cierto? Tengo un cargo al pasivo precisamente y la parte del canon de intereses será un gasto deducible. Tener en cuenta lo que señala el artículo 127-1, teniendo en cuenta las limitaciones, la subcapitalización o limitaciones que me señala el estatuto tributario para efectos de intereses. Y al momento de ejercer la opción de compra, el valor pactado para tal fin se cargará contra el pasivo del arrendatario. Y si existe algún ajuste, se llevará contra ingreso o gasto. Si no ejerce la opción de compra, se deben efectuar los ajustes fiscales en el activo y en el pasivo que opere. ¿Qué nos señala también el artículo 127-1 cuando sean contratos de retroarriendo o leaseback? Señala unas condiciones. Dice aquí que debe entenderse como dos operaciones separadas, como primero, que sea una venta de activo y un arrendamiento posterior, y tener en cuenta que ese arrendamiento posterior se va a someter al artículo 139 del Estatuto Tributario, que es depreciación de bienes usados. Yo debo verificar fiscalmente cuál fue la depreciación que ya corrió para ese bien que estoy ahora tomando en arrendamiento posterior. Y deben cumplirse las dos siguientes condiciones: que el proveedor de ese objeto de arrendamiento sea la misma persona o entidad, sea el mismo arrendatario del bien. Proveedor del bien, o sea, el que vende, es el mismo arrendatario del bien, es la condición, y que el activo objeto de arrendamiento tenga la naturaleza de activo fijo. Debe ser un activo fijo para el proveedor. Esas son las condiciones para un leaseback, según el artículo 127-1. Les había comentado con respecto al IVA, la ley 1943 del 2018, que ahora le dicen ley de financiamiento 2.0. Uno escucha en los medios se escucha en los medios de comunicación, como están ahora con el tema de la inexequibilidad de la ley 1943. Entonces, en este momento, en el Congreso, están debatiendo, revisando ponencias con respecto a esta ley. La ley originalmente permite
que el impuesto sobre las ventas en la importación, formación, construcción o adquisición de activos fijos reales productivos, puedo tomarlo como un descuento del impuesto sobre la renta. Entonces, tener en cuenta esto, no en el IVA, no como un IVA descontable en la declaración de IVA, sino lo que me permite el artículo 258 de raya 1 es un descuento en el impuesto sobre la renta. Y nos señala, aquí estamos resaltando, que este descuento procederá también cuando los activos fijos reales productivos se hayan adquirido, construido o importado a través de contratos de arrendamiento financiero. Entonces, incluyo también el contrato de arrendamiento financiero para que lo tengamos en cuenta. Y en este caso, el descuento procede en cabeza del arrendatario. ¿Listo? Entonces, tenerlo en cuenta que este artículo operaba, entonces, si este año se alcanzó a adquirir, recordemos que se consolidó, se respetó todo lo que durante el año gravable 2019 respecto a esta ley se haya consolidado. Para el próximo año tenemos que esperar entonces y pues lo que se entiende es que estos artículos no van a tener una modificación importante, pero se tiene que verificar el texto definitivo de la ley que va a digamos, a reemplazar totalmente a la ley 1943 del 2018 a partir del año gravable 2020. ¿Qué otro tema debemos tener en cuenta también respecto a arrendamientos? Y es el tema en temas tributarios. Y no solo para arrendamientos, sino para todos los otros temas que surjan actualmente respecto a cambios en políticas contables. El artículo 289 del Estatuto Tributario nos señala, y les recomiendo que lo lean, porque el artículo 289 señala cuando yo voy a tener un estado de situación financiera de apertura, el ESFA. Puede ser que usted está en grupo 2 y va a pasar a grupo 1. Entonces ahí yo tengo que tener en cuenta unos requisitos para efectos tributarios que no me modifican aunque yo haga esos cambios en políticas contables o cuando por primera vez yo tengo un estado de situación financiera de apertura. Pero aquí les comparto el numeral 5 de ese artículo 289. Señala lo siguiente, porque aquí esto es un tema de cambio de política contable, dado que la NIF está exigiendo ahora un reconocimiento de arrendamiento financiero a uno que era un arrendamiento operativo. Entonces, acá señala la norma tributaria que cuando se realicen ajustes contables por cambios en políticas contables, estos no tendrán efectos en el impuesto sobre la renta y complementarios. El ajuste, escuchen, ahí y tengamos en cuenta eso, el ajuste contable no tiene efecto. El costo fiscal remanente de los activos y pasivos será el declarado fiscalmente en el año o periodo gravable anterior, antes del cambio de la política contable. Entonces esto, el numeral 5 debo tenerlo presente cuando existen esos cambios para efectos fiscales frente a esos cambios contables. Y el artículo 74 del Estatuto Tributario les compartimos también respecto al costo fiscal de los activos intangibles, señala allí que cuando yo hago una mejora en bienes objeto de arrendamiento operativo, entonces tengo un contrato de arrendamiento operativo y le hago una mejora a ese bien, lo debo reconocer como un activo intangible. Y señala la norma que el costo fiscal de esos activos corresponde a los costos devengados. Ese costo devengado que reconocí en la contabilidad, yo lo debo tener como un activo intangible y lo voy amortizando. Siempre que los mismos no sean objeto de compensación por el arrendador. O sea, lo puede tomar el arrendatario si el arrendador no lo ha tomado. Y culminamos con las doctrinas. Compartimos aquí un resumen de 4 conceptos, oficios de la DIAN respecto a arrendamiento financiero para que ustedes lo evalúen, lo lean completo y es muy útil. El oficio 260 del año 2019 señalaba lo siguiente, hacían la consulta era el impuesto predial. El impuesto predial en un arrendamiento financiero, ¿me lo puedo tomar deducible? ¿No me lo puedo tomar deducible? Entonces señala, este oficio dice, puede deducir del impuesto sobre la renta el valor del impuesto predial cancelado en virtud de dicho contrato, el arrendatario o locatario lo puede tomar. Y también el concepto 286 del 2018 respecto al leasing operativo también señalaba lo siguiente, que el impuesto predial está a cargo es del arrendador. El arrendador en este caso, y pues parece algo lógico, pero es mejor, mire, lo dejaron claro en un concepto. Dice que el arrendador es el que toma el impuesto predial en casos de leasing operativo.
En el concepto 4208 del 2018, les había comentado que aquí, en este concepto, les recomiendo que lo lean, porque aquí nos define qué es, para términos fiscales, qué significa la mayor parte de la vida económica del activo. Entonces, yo debo entenderlo, aunque el concepto habla de temas contables, de la técnica contable, en materia fiscal, yo debo entrar a mirar esa vida útil que están enmarcadas entre el artículo 127 al 144 del Estatuto Tributario y en el decreto 1625 del 2016 que ya les había comentado. Yo debo entrar a mirar en materia fiscal cuáles son esa vida útil que me permite el reglamento o el Estatuto Tributario. Y por último, el concepto 2784 del 2019, allí señalaba un tema que ha tenido controversia. Expertos tributaristas han estado en desacuerdo con este concepto. Nos dicen que sí, otros que no. Entonces les animamos a que lo lean. ¿Qué señala el concepto? Que respecto al IVA, el IVA del leasing financiero, señala que entonces como un leasing financiero se entiende en principio que es la adquisición de un bien, digamos una máquina. Si es una máquina, entonces verificar porque puede tener entonces IVA, la parte del canon correspondiente al capital, pero no, y señala el artículo que no tendría IVA lo correspondiente a los intereses según el artículo 476 del Estatuto Tributario. Entonces, son en términos generales lo que debemos tener en cuenta para un arrendamiento financiero y un arrendamiento operativo en términos fiscales. Muchas gracias y a continuación vamos a estos minutos donde vamos a apoyarles con las preguntas e inquietudes que han surgido. Bueno, gracias Edwin. A partir de este momento iniciamos la sesión de preguntas. Las que no alcancemos a responder lo haremos a través de sus correos electrónicos. Esta primera pregunta es para Omar Benítez. Bueno, Omar, bajo valor, una empresa podría definir la materialidad de valor más alto a los $5,000, aérea o explotación minera. Gracias. Aló. Bueno, buenos días para atender la pregunta de Eduardo Quesada. Con respecto a bajo valor, vuelvo y digo, la norma estableció una exención referente a activos de bajo valor y ella en sus párrafos B3, B4, B5, B6, B7 y B8, es decir, del párrafo B3 al B8, establece lineamientos, una guía para considerar activos de bajo valor. Y mencionaba yo también que el párrafo FC100 de la parte B en su momento menciona que el IASB pretendía aplicar la exención a arrendamientos para los que el activo subyacente, cuando es nuevo, es de bajo valor, tal como arrendamientos de tablas, computadoras personales, pequeños elementos de muebles de oficina y teléfono. El IASB tenía en mente, dice el párrafo, arrendamientos de activos subyacentes cuyo valor cuando son nuevos sea de $5,000 americanos o menos. Entonces, como mencionaba también al inicio, a mi juicio, eso es un referente, está en la parte de las conclusiones, en el párrafo FC100, no es una regla, ¿sí? No está en la parte A de la norma como regla, es más, de mi juicio, el criterio del sentido lógico de la materialidad y es un referente que yo como entidad puedo ajustar de acuerdo a mi política contable. La pregunta está referida a si puede ser más alto. Mira, yo tengo el caso de clientes que han establecido como valor para utilizar esta exención de activos subyacentes de bajo valor, $20,000. Entonces uno entraría a pensar, $20,000 suena un monto adecuado. Posiblemente cuando el IASB posiblemente a esta fecha sí, porque cuando el IASB escribió estos $5,000 en la parte C de la base de las conclusiones, en la parte de la base de las conclusiones del párrafo C100, era el año 2016.
hoy $5.000 posiblemente la crítica es que de mucho que sea muy poco o sea muy alto. Entonces, ahora he tenido casos donde el cliente ha manifestado, oye, pues, Omar, ¿puedo establecer como umbral de materialidad $100.000? Bueno, a esa respuesta, lo que le he comentado a este cliente, evalúe con su revisor fiscal, porque eso puede ser muy cuestionado. Yo te asesoro desde el punto de vista de consultoría NIF. A mi juicio eso puede ser cuestionado porque usted lo que no quiere es reconocer nada y dejar todo fuera del alcance de la norma utilizando la exención de bajo valor. Entonces, fíjate que de los párrafos B3 a B8, incluso el estándar NIF 16 te coloca una serie de ejemplos de a qué hace referencia esta exención de bajo valor y en qué estuvo pensando el Consejo en su momento cuando quiso definir esta exención. Entonces ya te dice, un activo de bajo valor, el párrafo B6 te dice, un arrendamiento de un activo subyacente no cumple los requisitos de un arrendamiento de un activo de bajo valor si la naturaleza del activo es tal que cuando es nuevo, el activo no es habitualmente de bajo valor. Por ejemplo, los arrendamientos de vehículos no cumplirían los requisitos de activo de bajo valor porque un vehículo nuevo no sería habitualmente de bajo valor. Entonces, mira que el párrafo B6 incluso te está dando una guía de que, oye, cuando se trate de activos que cuando son nuevos, no van a cumplir nunca, que habitualmente sean de bajo valor, no podré considerarlo entonces como un activo de bajo valor. Y trae otra serie de ejemplos como son las tabletas, computadoras personales, equipos inmobiliarios de oficina y teléfono, que en el párrafo B8 te coloca como ejemplo de qué sería un activo subyacente que podría ser considerado de bajo valor bajo esta exención del estándar NIS 16. Gracias, Omar. Vamos con una pregunta para Edwin. Diferencial cambiario. Al registrar el pasivo que normalmente es en dólares, ese diferencial no sería afecto a renta, digo, no es deducible o gravable. Pues gracias. Bien, ahí debe tener en cuenta lo que señala el Estatuto Tributario en el artículo 288, que nos señala todo lo que es sobre ajustes por diferencia en cambio, y el artículo 291, que nos indica todo lo que es el régimen de transición por ajustes de diferencia en cambio. Entonces, tener en cuenta esos dos artículos. ¿Por qué? Porque si yo tengo algún arrendamiento financiero, ese pasivo reconocido antes del 2016, recuerden que la tasa debió quedar ahí congelada para efectos fiscales a 31 de diciembre del 2016. ¿Cuándo surge la diferencia en cambio? Cuando efectivamente es la realizada. Si yo no he hecho el pago, no he hecho esos pagos, entonces no he realizado esos pagos en el pasivo, entonces efectivamente ahí va a ir reconociéndole una diferencia en cambio, pero no es realizada. Solo únicamente cuando hago los pagos, yo debo tener en cuenta entonces la tasa de cambio con la cual originalmente tengo ese pasivo. Entonces, ya sea que sea 31 de diciembre del 2016 o a partir del 1 de enero del 2017, yo debo tener en cuenta el año, el momento en que surge ese pasivo por el arrendamiento financiero y llevar ese ajuste precisamente. Entonces, agradecemos a la persona que nos escribió desde Costa Rica por esta inquietud y agradecemos también su participación en estas charlas para que estén también aquí pendientes con Grant Thornton de que les estamos compartiendo esta información. Bueno, vamos para otra. Patrón de consumo. ¿Sería correcto aplicar un patrón de consumo como si trabajáramos con NIC 16? Siendo así, posiblemente ese activo se deprecia antes de la vida del contrato o después de eso. ¿Eso es correcto? Esta pregunta para Omar. Nuevamente, pregunta de Eduardo Quesada, que ha realizado muchas preguntas de Costa Rica. Bueno, Eduardo, como te decía, el estándar NIC 16 en su párrafo 31, en la medición, en su párrafo 29 habla de medición posterior
del activo por derecho de uso, porque tu pregunta está relacionada con la medición posterior de ese activo por derecho de uso. Entonces, el párrafo 29 te comienza a hablar de esta medición posterior. Y en su párrafo 31, el estándar establece que el arrendatario aplicará los requerimientos de la depreciación de la NIC 16 propiedad, planta, equipo, al depreciar el activo por derecho de uso. Entonces, fíjate que es la misma norma que te está dando el lineamiento en ese párrafo 31 de que vas a aplicar los requerimientos de depreciación del estándar NIC 16 con relación al patrón de consumo, al uso del patrón de consumo. Entonces, te comento, Eduardo, de acuerdo a lo que está también seguidamente en su párrafo 32, esa amortización empieza en la fecha de comienzo del arrendamiento. El periodo durante el cual se va a amortizar el activo se determina de la siguiente manera, en este párrafo 32. Si la propiedad del activo subyacente se transfiere al arrendatario o el arrendatario está razonablemente seguro de ejercitar una opción de compra, el periodo de amortización dura hasta el final de la vida útil del activo subyacente. De lo contrario, el periodo de amortización dura hasta la fecha que suceda primero, el final de la vida útil del activo por derecho de uso o el final del periodo del contrato de arrendamiento. Entonces eso lo encuentran en los párrafos 31 y 32 del estándar NIC 16. Bueno, vamos a hacer la última pregunta. ¿Qué se hace cuando al año siguiente cambia el valor del canon? Hay una pregunta que hace Henry Hernández referida a qué sucede cuando cambia el valor del canon. Ahí lo que la norma establece en la medición posterior de ese pasivo por arrendamiento, eso creo que está en los párrafos 26 y 27, tenemos que hacer una remedición del pasivo, ¿sí? Entonces, nuevamente tendré que en ese momento, cuando me cambie el canon de mi pasivo, mi responsabilidad por el contrato de arrendamiento, realizar la remedición de ese pasivo. Hay otra pregunta que está relacionada con terreno. Pregunta también Eduardo Quesada de Costa Rica con relación al terreno, si lo que arriendo es un terreno y por un tema matemático no es afecto a depreciación, ¿cómo se contabiliza este contrato según esta NIF 16? Gracias. Bueno, Eduardo, aclarar, interesante pregunta. Acá se trata de que lo que se está activando, lo que se está llevando al balance como activo, es un derecho de uso. Entonces, no se trata del terreno como activo, sino del derecho de uso que tú estás reconociendo. Entonces, en ese caso, es objeto de depreciación, como lo establecen los párrafos 31 y 32 del estándar NIC 16, porque vuelvo y te repito, si bien tú estás haciendo mención a un terreno que no es depreciable, acá de lo que se trata es de la activación de ese activo subyacente como un activo de derecho de uso. Que nos acaba de, vamos a hacer una pregunta que nos acaba de llegar para Omar. Dice, un contrato de arrendamiento en el que se pacta incremento anual del IPC se considera variable. Si es así, ¿no se aplicaría la norma? Gracias, José Wilman. Wilmar, bueno, de todo esto también conversamos durante la charla del webinar, entonces aclaro tu pregunta y atendiendo tu inquietud. ¿Cómo es que era la pregunta? Recuérdenme, se me fue la idea. Ah, el IPC, si se trata de ¿cómo es? Un contrato de arrendamiento en el que se pacta incremento anual del IPC, ¿se considera variable? Si así, no se aplicaría la norma. La norma establece pagos variables que se miden dentro de la medición del pago de ese pasivo de arrendamiento, el pago fijo, y como lo veíamos en la diapositiva, más el pago variable, pero el pago variable que está dependiendo o relacionado únicamente de un IPC o un índice, ¿sí? Una tasa. Entonces, solamente la norma sexta como pago variable para la medición de ese pasivo, del pago de la obligación de la responsabilidad del contrato de arrendamiento, pago variable relacionado con índice
o tasa, ¿sí? En este caso el IPC, entonces, sí estaría dentro del alcance de la norma para atender a tu pregunta. Solamente estarían fuera del alcance de la norma y no mediría, no haría ningún registro de ese pasivo a aquellos contratos de arrendamiento que están ceñidos a una tasa variable donde depende del uso del activo, la tasa o el pago variable va a depender de qué tanto uso yo el activo durante mi mes, ¿sí? O está ceñido a las ventas. Es un pago variable porque va a depender del porcentaje de las ventas. Entonces, en esos casos, esto quedaría fuera del registro de ese pasivo de arrendamiento y no estaría dentro del alcance de la norma. ¿Qué te comento? ¿Cómo es, José Wilmar? En la práctica, ¿qué hacemos? Medimos el pasivo sin considerar el incremento del IPC, así esté establecido en el contrato. Y anualmente ajustamos, que fue otra pregunta que ya habían realizado, el pasivo cuando conocemos ese IPC real. ¿Para qué? Para que de esta manera no sea algo tan subjetivo, ¿sí? Entonces, mejor esperamos a que nos aumenten el canon del contrato de arrendamiento al año siguiente y hacemos la remediación de ese pasivo, que fue, vuelvo y te digo, una de las preguntas que ya también realizaron. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Les agradecemos nos ayuden a contestar una breve encuesta que les estaremos enviando y seguirnos en nuestras redes sociales, Grant Thornton Colombia. Nos vemos en un próximo webinar. Muchas gracias. Buen día.